¿De verdad quieres que alguien venga a salvarte? ¿O de verdad tú esperas que una ley venga a salvarte? Hola amigos, ¿cómo están? Estaba viendo las noticias, hace tiempo no las veía, y de repente como que cansa un poco. Cansa tanta violencia, tanto delito, un montón de cosas. Y eso me hizo pensar en lo que tenía que ver con los vicios. Y se asocia mucho con lo que es la conducta personal de cada uno de nosotros. Y eso me instó a poder hacer un video ahora en relación a eso. A, por ejemplo, los vicios. Yo leí a un autor antes, a Lysander Spooner, que habla precisamente, tiene un escrito bastante corto en el cual se menciona los vicios no son delitos y da toda una explicación moral respecto de eso. Y, y quería justamente detenerme en eso, en cómo se va gestando esto. A ver, voy a acomodar por acá. En cómo nosotros podemos determinar ahí, coloqué el trípode, en cómo se puede determinar básicamente, o cómo podríamos nosotros hacer cierta crítica a esta idea, por ejemplo, en el cual se puede decir que los vicios no son delitos, no son crímenes. Y donde, donde está la dificultad más grande es poder unirlo, por ejemplo, con estoicismo, con mindfulness, que es lo que siempre yo trato de, de dar a conocer en mi canal. Y ahí es donde, después de pensarlo mucho, se viene a la mente, por ejemplo, lo que es la responsabilidad individual, lo que es la responsabilidad propiamente tal de cada persona y cómo nosotros vamos diferenciando eso. De verdad, de verdad, de verdad quieres que alguien venga a salvarte? ¿O de verdad tú esperas que una ley venga a salvarte? Y eso es lo que llama, aquí por lo menos me llama mucho la atención, porque muchas veces cedemos la libertad que nos compete a cada persona de ir experimentando en nuestra vida, en nuestro ciclo vital, y de poder ir mejorando ciertas situaciones. Eso es lo que me llama poderosamente la atención, porque muchas veces las sociedades se decantan por dejarse llevar. Y ahí es donde se me vienen muchos contextos históricos y que han llevado netamente al fracaso, a la debacle e incluso a la casi desaparición de muchas civilizaciones. Y eso es extremadamente complejo, porque este control está en nosotros. Todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de poder nosotros desarrollar un experimento vital, pero llevarlo a cabo en base a nuestras experiencias. Imagina que, por ejemplo, estás de noche, no hay ningún semáforo, estás en una esquina, un cruce de calles, no hay ningún semáforo, solamente el criterio tuyo. Y alguien te ofrece una linterna, te la pasa, pero te dice, ojo, te la doy, pero desde ahora camino por ti.
absurdo. Sin embargo, cada vez que pedimos que todo lo difícil lo resuelva, por ejemplo, una ley, hacemos justamente eso. Entregamos nuestro timón. Y ahí es donde este autor, Lysander Spooner, encendió una linterna hace más de un siglo. Separó los vicios de los crímenes, de los delitos. El vicio es lo que te daña a ti mismo. Y muchos a veces tenemos ciertos vicios. Vicio no es estar consumiendo droga en la esquina solamente. Y el crimen, ¿qué es lo que es? Lo que daña al otro. Y ahí, por ejemplo, este autor sostuvo que no hay crimen sin intención de invadir la persona o la propiedad de otro. Si se castiga el vicio como un crimen, se falsifica la naturaleza, en este caso, de las cosas. Pero hoy yo no vengo a que nombremos como santo a Spooner o a canonizarlo, no. Sino que a pensar críticamente y a usar esa provocación en su momento que hizo, que hasta el día de hoy es vigente, para un tema central de este canal y que yo trato también de practicar, la responsabilidad. Pero en este caso podríamos ponerle un adjetivo, la responsabilidad radical. Porque nadie va a rescatarte, tal como te decía. Si cedes tu juicio, pierdes la decisión, ese músculo de decisión. Ahora, ¿cuál era la tesis en este caso de Spooner? Él define con bastante precisión: los vicios son errores en la búsqueda de la propia felicidad. Los gringos le dicen el pursuit happiness. Es cuando tú quieres desarrollar tu ciclo vital, tu vida, y vas en busca de tu proyecto, de la consecución de tu proyecto y de la felicidad. Los vicios carecen de malicia hacia otros. Por eso castigarlos como un crimen destruye esa libertad. Además, Spooner sostiene que nadie quiere ser protegido de sí mismo. Todos desean decidir cómo buscan su bien, incluso si se equivocan. Nos equivocamos muchas veces y de hecho equivocarse enseña. Y acá yo considero que tenemos una luz amarilla, así de semáforo, de precaución. Sí. Por ejemplo, el consentimiento y la capacidad. Spooner confía en que una persona en su juicio puede consentir, incluso en actos que la dañen mucho. Cita, por ejemplo, un principio que es legal, el violenti non fit injuria. A quien obra voluntariamente no le causa injuria. Eso es jurídicamente bastante interesante, pero psicológicamente yo creo que es un poco incompleto. No toda voluntariedad es lucidez. Tenemos traumas, tenemos trastornos del ánimo, adicciones y contextos de coerción sutil que erosionan la responsabilidad. O en este caso, vámonos a una parte clínica de la definición, la agencia sobre el mismo individuo, sobre sí mismo. Aún así, Spooner abre una puerta bastante valiosa, considero yo, que es: antes de prohibir, fortalezcamos el juicio. Y también se me escapaba otra: hay límites a la tolerancia. Si el vicio vuelve a alguien peligroso para otros, corresponde restringirlo, y también a quienes lo abastecen. Y ahí este autor, Lysander, no es ingenuo. Cuando hay daño a terceros, debe haber ley. Y es algo que es de común raciocinio para nosotros. Entonces, esta distinción sirve como brújula, no como un dogma. La responsabilidad radical que te menciono no significa vale todo vale, no, sino responder, pero por lo propio, y responder ante los demás cuando efectivamente hay un daño. Porque ahí tenemos esa línea entre lo que es legal y lo que no es legal, lo que es afecto a penas punitivas, por así decirlo. Desde la perspectiva estoica, que también me gusta mucho, siempre te he dicho, hay que distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Tu juicio, tus decisiones, tu carácter sí dependen de ti, obviamente, cómo reaccionas al entorno. El clima, la economía, las ganas de los demás, eso no está bajo tu control. Esa limpieza mental es un antídoto contra la confusión entre el vicio y el crimen. Si tu acto afecta a otros, deja de ser solo tuyo.
Séneca, por ejemplo, de la parte estoica, se propuso dirigir la vida hacia la virtud con disciplina cotidiana y con sobriedad de juicio. Su proyecto moral fue pedagógico y fue práctico. En el caso de Nietzsche, también lo podemos mencionar, por su parte, te empuja la voluntad de poder y el amor hacia ti. No esperes salvadores, afirma tu destino. Literalmente, hazte cargo de tu vida. Si elegiste mal, no te excuses, transfórmate, aprende. En el lenguaje de hoy, no conviertas el dolor en identidad, por así decirlo. No puede ser tu identidad, no puedes apegarte a eso. Ya hemos hablado en otros videos del apego, por ejemplo. Ahora, este músculo de decidir, ¿qué es lo que es la libertad sin este músculo? Hay que desconfiar del paternalismo legal. Castigar vicios como crímenes vuelve invisible la sociedad. O en este caso, perdón, tal vez vuelve invivible a la sociedad. Porque todos tenemos vicios, ¿sí? Pero si los dejamos ahí, olvidamos la condición humana. No siempre elegimos desde la claridad. Por eso, responsabilidad radical no es libertad sin frenos. Es libertad con entrenamiento. Es entrenar atención, regulación emocional, criterio. Dentro de todos estos conceptos también podemos mencionar algo muy importante y que se ha hecho bastante masivo este último tiempo, que es la inteligencia emocional. Aprender a percibir, comprender y regular emociones para poder decidir mejor. Y dentro de todas estas decisiones y deliberaciones, también está la atención plena. Y para eso, para poder tener este mindfulness, que es la atención plena, tú también tienes que tener un mindset. Y tu pensamiento debe ir fijo al aprendizaje. Del soy así al estoy aprendiendo, por ejemplo, que sería como un marco conceptual de cambio de creencias para crecer. No tomarlo como asumido, sino que estoy aprendiendo a. Si quieres libertad real, cultiva las capacidades que sostienen justamente esa libertad real. La responsabilidad no es hacer lo que quieras, la libertad no es hacer lo que quieras. La libertad básicamente es hacer lo correcto en el momento preciso. Equivocarte, equivocarte es parte del aprendizaje. Prohibirlo te vuelve más infantil, te infantiliza. Los vicios suelen ser placenteros, a corto plazo, por ejemplo, y sus efectos suelen ser tardíos, demoran en aparecer. Las virtudes, en cambio, son exigentes y pagan mucho después. Esa descripción es psicológicamente bastante al callo. Así funcionan las recompensas diferidas. Pero aquí la responsabilidad radical que te menciono mete la cuchara, por así decirlo, o interrumpe para otros países. Si sabes que algo te hunde, seguir llamándolo experimento es autoengañarte. Toda esta explicación que, por ejemplo, hacía Spooner no te exonera de consecuencias, es decir, no te libera de ese peso. Te dice, asume el costo de tus elecciones, sin transferirlo a otros, ni pedir que la ley tape ese agujero que no estás rellenando tú. Spooner también dentro de su texto denunciaba lo que tiene que ver con la malformación política de castigar algunos vicios y hacerse los ciegos con otros. Eso es arbitrario y podríamos decir que roza la tiranía. O castigas a todos por igual, lo que es imposible, o reconoces que existe ese límite. Desde esta responsabilidad radical, el mensaje es un poco distinto a esta moda prohibicionista que de repente se pone de moda, valga la redundancia. No utilicemos al Estado o a cualquier aparataje estatal como una muleta moral. Hay que exigir al Estado que prevenga y castigue crímenes y que no invada la responsabilidad, esta agencia sobre la misma persona en lo que solo te compete a ti. Ojo, acá hay un punto muy importante. La pobreza y la miseria pueden empujar al vicio, porque los vicios están en el camino de esta búsqueda de la felicidad y del proyecto de vida.
Y ese mismo camino necesita satisfacciones. Castigar con cárcel es una crueldad institucional en este marco. En vez de un moralismo punitivo, mejoremos condiciones. Algo muy importante que yo considero trascendental es mejorar la educación, fortalecer capacidades de las personas. Eso no es igualdad, es equidad de acceso, por ejemplo. No nos confundamos. Después de este paréntesis, ¿qué pasa si el vicio, por ejemplo, se vuelve un peligro, como te había mencionado antes? Cuando la conducta te hace convertirte en un riesgo para otros, ya no se habla de vicio, se habla de crimen o, o delito, básicamente. Por ejemplo, conducir borracho, conducir ebrio, la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como se le llama en otros países, fraudes, daños a terceros. Ahí es donde el estoicismo se planta, claro. La virtud no es dañar y la responsabilidad radical no negocia. Si dañas, reparas. Si hay riesgo, se limita. Nosotros, dentro de lo que es la autonomía, que es lo que también me gusta propugnar en mi canal, esta autonomía, o en base a la autonomía, yo considero que es legítimo defender tu derecho a experimentar y aprender de errores. Pero ese derecho pide entrenar atención para no confundir impulso con libertad. Y acá te propongo un pequeño kit como para poder armarnos esa idea clara. Por ejemplo, el primero, un foco profundo diario, un bloque de 60, 90 minutos sin notificaciones para una tarea que sea difícil. Y un ritual un poco breve al inicio, 3 respiraciones profundas, una frase guía, hago una cosa bien, una a la vez, y un cierre, con revisión obviamente de la tarea. También sería importante hacer un mapa emocional. 3 veces al día, por ejemplo, 30 segundos para nombrar una emoción, una escala de intensidad, que puede ser del 1 al 10, y la siguiente acción. ¿Eso qué es lo que hace? Baja la reactividad ante estos sentimientos y eleva un poco más la claridad. Tiene mucho que ver con las cosas que hemos visto anteriormente. También es importante establecer una regla de límites. Si algo que haces empieza a afectar a otros, por ejemplo, a tus colegas, hijos, a tu pareja, deja de ser solo tuyo. Hay que tener una conversación honesta, límites claros y conductas que en este caso estén acordadas. Recordemos que todos estos pequeños círculos, ya sea del trabajo, sobre todo de la familia, son emulaciones de cómo nos proyectamos hacia la sociedad. También puedes hacerte micro compromisos, uno por semana durante 28 días para crear un hábito. Sueño, movimiento, lectura, al mejorar las finanzas, etc. Lo pequeño que se va cumpliendo construye una disciplina, construye la famosa agencia hacia ti mismo, producto de esta tradición conductual, por así decirlo. En un video anterior yo hablé del puer aeternus, que es esta fobia al peso de la realidad y volvernos niños. Marie-Louise von Franz describe el puer aeternus, la tendencia a vivir en la promesa, evitar compromiso. Yo creo que lo has visto más de alguna vez en alguna persona, incluso en nosotros mismos puede ser. La defensa de la libertad no es una invitación a flotar meramente. La libertad sin peso se vuelve fuga. La responsabilidad radical que yo te menciono te pide cuerpo, pide entregas, horarios, pide consecuencias de nuestros actos. Es muy importante. Y ahí, dentro de esta consecuencia de actos, te pido no buscar culpables, sino que mejor afina tu criterio. Desconfía de quienes quieran decidir por ti qué es virtud y qué es vicio. Esas personas suelen terminar administrando tu vida completa. ¿Cuál es el antídoto? Educar tu juicio, moralmente, éticamente. Aprende de tus aciertos, pero sobre todo aprende de tus errores. O mejor dicho, aprendamos de nuestros aciertos y sobre todo aprendamos de nuestros errores. Ahí suena mejor. El estoicismo
Te pide ordenar tu interior para que tu criterio no sea un rehén de la emoción y del momento. Hazte digno de tu propio destino, de merecerlo, incluso cuando duela. Eso es ser responsable. La responsabilidad es un elemento conductor principal de la libertad. Y aquí es donde te puedo dejar un pequeño mapa de 7 días para poder hacerlo. Por ejemplo, el día 1, un inventario del control. Haz 2 listas, lo que depende de mí y adivina qué, lo que no depende de mí. Acción hoy de la primera lista, hoy día. El día 2, cortar una fuga. Elige una fuga de energía, por ejemplo, el scrollear infinitamente historias de TikTok o Instagram, chismes, quejas, suspéndela por 24 horas y observa lo que ocurre. El día 3, lleva las emociones adelante. Respiración de 2 minutos tranquila, pausada, calmada. Nombra la emoción 3 veces al día y anota una decisión tomada, pero con calma. El día 4, haz una tarea que todos evitan, todos, y nota cómo sube tu respeto propio, tu apreciación hacia ti. El día 5, ahí viene un foco un poco más profundo, un bloque de 60, 90 minutos de una tarea difícil para ti. Si fallas, reintentas sin culparte. Recuerda, es aprendizaje, no es tu identidad que estás forjando en ese error. El día 6, conversación, pero con límites, lo habíamos mencionado. Acordar un límite claro con alguien cercano. Y que haya una especie de documento, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer tú incluso. Es solamente para favorecer el ejercicio y la fijación mental a este ejercicio. Para el día 7, escribe 10 líneas de por qué vale la pena tu esfuerzo. Dale un sentido a todo esto. Y guárdala para los días malos. Dentro de todas estas palabras hay algunas disquisiciones éticas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los menores? La coerción temprana estorba el aprendizaje moral, sí, pero existe un matiz bastante enorme. La protección de los niños no es paternalismo, es deber. Debemos encaminarlos para poder tomar mejores determinaciones en el futuro. En el caso de las adicciones, llamarlas vicios invisibiliza componentes biológicos y tal vez sociales. Spooner en su obra da en el clavo al denunciar castigos crueles al adicto, pero yo creo que no tanto cuando minimiza los contextos que restringen, en este caso, esa responsabilidad propia, la agencia que te mencionaba, sobre la misma persona. En el caso de la pobreza, la miseria, que también yo la había mencionado, empuja muchas veces al vicio, pero no se soluciona eso con cárcel. Ahí hay que tener ciertas políticas que nos lleven a mejorar esa situación y a dar una mayor equidad de ingreso a instancias de mejora para esas personas. Es importante recordar, sobre todo, nadie va a venir a rescatarte. Rescátate actuando. Acá es bien sencillo. Tu vida necesita de tu mando. A la ley pídele que proteja de agresiones, a ti, a tus vecinos, a tu entorno, pídele eso. A ti pídete gobernarte a ti mismo. Equivocarse es parte del aprendizaje de la libertad, pero no te regala coartadas para ello. La responsabilidad radical significa aceptar lo incontrolable, decidir lo controlable, aceptar lo incontrolable, lo que está fuera de tu control, y decidir lo controlable, lo que sí controlas tú. Repara cuando dañes, cuando te equivoques, aprende cuando falles, pero sigue adelante. Si estabas esperando un permiso, aquí va la verdad. Toma el timón de tu vida de una buena vez. Si este video te ha servido o crees que le pueda servir a alguien, te pido que le des like, suscríbete a mi canal y compártelo para que así a más personas le pueda llegar este mensaje y tal vez a algunos
les venga bien escuchar alguna palabra de aliento, sobre todo cuando están pasando por momentos oscuros de su vida. Muchas gracias por estar ahí.